Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Qué bueno poder estar con ustedes. Me siento un poco raro por las luces y la situación, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más relajado posible. Profesional de medios de comunicación con casi 20 años de experiencia, tanto en Guatemala como en el exterior. Presentador de noticias, locutor y comentarista deportivo. Editor senior de contenidos para medios impresos, radiofónicos y digitales. Community Manager y gestor de contenidos para redes sociales. Él es el distinguido señor Raúl Barreno Castillo. Desde el día que escogí de tener esta profesión fue recolectar información, ¿verdad? Tratar de estar informando a la población, porque para mí el periodismo, de lo más importante es ayudar a las personas. De eso se trata el periodismo, de poder ayudar a las personas. Ese es como el fundamento más importante, aunque la teoría no lo diga así, pero lo más importante del periodismo es ayudar a las personas. Entonces, aquí estoy para poderles responder a las preguntas. Como primer pregunta, ¿qué es ética para usted? Voy a partir de hay un periodista que es de apellido Kapuscinski, es un periodista polaco, y él decía que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona en primera instancia. Eso es para todas las profesiones en realidad, ¿verdad? Pero él lo aplica al periodismo porque pues es periodista. Aquella persona que no es una buena persona no puede ser un buen periodista. Entonces, creo que parto de eso, de ese planteamiento que hace Ryszard Kapuscinski, es complicado su apellido, porque creo que la ética es ese fundamento, esa ciencia que establece, que nos rige, digamos, moralmente a todos, ¿verdad? Son esas cosas que a veces se plantean como muy subjetivas de qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo decide uno qué es bueno y qué es malo. Pero la ética particularmente, para responder a la pregunta un poco concreta, es eso, ¿verdad? Es ese estudio de la conducta humana entre decidir que el bien y el mal. Y creo que en la faceta de periodistas lo conocemos a diario esa pregunta. ¿La moral y la ética están relacionados? Sí, claro, completamente. ¿Cuál es el fundamento de la ética? El fundamento se los decía, por eso empezaba con lo de ser buena persona o no. Al final de cuentas, el ser bueno o malo es decisión de uno, ¿verdad? De lo que uno recibe en casa, de lo que uno puede ir comprendiendo a través de la filosofía de vida que uno tenga. ¿La bondad y la maldad en los seres humanos es algo que se trae o que se forma? Se forma. Yo considero que se forma. Eso las personas que nacen, yo creo, para los que somos papás, podemos entender de que los hijos que queremos formar, queremos que sean hijos bondadosos siempre, no que sean hijos malvados en lo absoluto. Creo que uno enseña eso particularmente, a que los pequeños desde que están en el vientre muestren amor por el resto de personas. Creo que eso se obtiene, la maldad se obtiene en el camino de la vida. ¿Hay una relación entre anarquía, ética y democracia? Bueno, lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? En este momento lo estamos viviendo en el país, con todo lo que ustedes ven ahorita en este momento de las protestas ciudadanas, del paro nacional. Creo que ahí ustedes lo pueden definir muy bien. El país está luchando por la democracia. Para los que son muy jóvenes y no tienen la idea de cómo se resolvían los problemas en este país hace 20 años, antes era todo por la fuerza. Los militares salían a la calle, salían con las armas y asaltaban el poder y cambiaban de presidente por la fuerza. Es decir, este ya no nos cae bien, hay que quitarlo y ponemos a otro. Eso pasaba en Guatemala hace más de 20 años. Hoy lo que se está viendo es una lucha democrática absolutamente, ¿verdad? Utilizando todos los canales de justicia, de seguridad, es decir, todos los instrumentos legales que hay para poder protestar. La anarquía de repente se puede establecer en eso de que las personas están en las calles y de repente pueden salirse de contexto para poder protestar en contra de Jimmy Morales en este caso. Pero hay quienes en su ética profesional que lo están utilizando, que casi son todos los sectores, están mostrando la discusión de altura en cuanto a querer cambiar el país de lo que estamos siendo afectados, ¿verdad? Ayer particularmente una fundación hacía una publicación de cuáles son los problemas que afectan al país en Guatemala. Esto de acuerdo al Foro Económico Mundial. Decía, son dos cosas de las que más propician de que Guatemala no se desarrolle económicamente, y es el robo y el crimen y la corrupción. Entonces,
Ahí creo que particularmente ustedes deberían de entender cómo es que Guatemala ha vivido en esos 3 planteamientos que hace, ¿verdad? La anarquía que se tenía antes y que todo se resolvía por medio de las armas, a la ética que ha imperado ahora en algunos sectores que tratan de rescatar este país para que realmente sea democrático. Les pongo el ejemplo porque es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Antes las protestas también eran mucho más complicadas. Realmente habían anarquistas dentro de las protestas que se lanzaban bombas molotov, se pintaban, se destruían edificios públicos. Hoy eso ha cambiado y esa generación de ustedes creo que es la que lo está logrando de esa manera. ¿Cree que la ética puede mejorar la forma de la vida? Sí, lo ha mejorado, indudablemente el manejar la ética ha mejorado y precisamente lo estoy planteando en este caso que les estoy diciendo, ¿verdad? Sí ha mejorado mucho en algunos sentidos. Hay sectores que están vinculados a la corrupción que insisten en no querer hacer esos cambios, ¿verdad? Sectores que se han beneficiado de la impunidad, sectores que han visto en el Estado una forma de vivir haciendo negocios. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso que planteó CICIG en cuanto a lo de los constructores de carreteras y que el que está prófugo es el exministro Alejandro Sinibaldi. ¿Cuánta ética pudo haber habido entre el ministro y los empresarios para hacer negocios, verdad? Es obras que se cuadriplicaron para poderlas construir y entonces ahí está. Pero es un pequeño sector el que continúa con esas situaciones. ¿Cómo aplica la ética en su vida? Ser una buena persona. Es eso exactamente, tratar de hacer el bien siempre, tratar de ser honesto conmigo mismo, con las cosas que yo digo a través de mi medio, por ejemplo, y ser coherente con eso, ¿verdad? Ser coherente tratando de, siempre en el trabajo periodístico se tienen que tener todas las partes y a veces es muy difícil porque hay partes que se sienten atacadas cuando no es eso la idea, pero lo más importante es eso, ser una buena persona y darle la posibilidad a todos los elementos que participan en las noticias, digamos, de poderse defender en el caso que sea necesario. ¿Qué valores tienen en cuenta tomar una decisión ética? Bueno, no sé, estoy tratando de encontrar un caso, pero es difícil. Quizá en mi profesión ha habido muchas veces que amigos se han visto involucrados en situaciones complicadas, legales, digamos. Entonces lo más difícil es tomar esa determinación, si se publica o no se publica la noticia, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque es mi compadre, porque es mi hermano o porque es alguien vinculado a mí. Normalmente, y tengo un grupo de amigos que siempre hemos estado, amigos, colegas periodistas que hemos estado desde hace mucho tiempo juntos. Y la única salida que le hemos encontrado a esto es no vincularnos nosotros a hacer la noticia. Es decir, miren, es como un juez, ¿verdad? Que dice, bueno, yo no voy a conocer este caso porque la persona aquí me conoce y yo no lo quiero conocer. Exactamente eso es lo que yo hago normalmente. Cuando hay una noticia en la cual se vincula a una persona en asuntos de, digamos, de corrupción o legales, pues yo simplemente me hago a un lado para evitar entrar en alguna divergencia, digamos, de situaciones o de perspectivas. ¿Qué formación recibió en su familia acerca de la ética? Mucha, particularmente de mi mamá. Tengo que reconocer, bueno, claro, mi papá también, por supuesto, pero quiero decir particularmente de mi mamá porque mi mamá era la estricta en la familia o sigue siéndolo en la familia. Pero eso es lo que les decía, ¿verdad? Ellos era desde el principio a siempre ser honestos, desde ese momento, ¿verdad? Y muchas veces la ética se vincula también a la religión, es casi que va de la mano, ¿verdad? Siempre los papás le dicen a uno, mira, tenés que decir la verdad porque pues así lo dice la Biblia o cosas por el estilo. Pero particularmente creo que recibí mucho desde el principio y creo que gracias a ellos soy lo que hoy soy, que puedo dar la cara ante muchas personas y sigo diciendo la verdad que yo creo que es la verdad para poderla compartir. ¿Ha tomado decisiones no éticas a pesar de sus consecuencias? Sí, claro, por supuesto. Era lo que decía, es la disyuntiva que uno tiene cuando en mi trabajo, estoy hablando de mi trabajo, ¿verdad? De la profesión de periodista. Porque a veces uno no sabe qué hacer cuando hay conflictos de intereses en ese sentido. Y las tomé porque creí en ese momento que era la respuesta
a salir de un problema. El asunto es que después se convirtió en un problema mucho mayor, entonces fue peor porque la crítica es muy dura, ¿verdad? Pero bueno, al final creo que la historia se encargó de diluir bastante eso. ¿Alguna de las empresas para las que usted ha trabajado, específicamente Prensa Libre, han sido tildadas de seguir ciertas corrientes políticas? ¿Cuál es su postura? Sí, es buena pregunta. Esperaba que alguien me la hiciera en realidad porque primero debemos de separar, en el ámbito periodístico se deben de separar dos cosas, ¿verdad? Al periodista como sí mismo, como un ser humano y como un ser individual absolutamente, que puede incluso ahora con las redes sociales puede manejarse solo, es decir, no necesita de un medio para poder canalizar su información. Y separar a los medios de comunicación, que son, al final de cuentas, son una empresa mercantil o una empresa comercial que se dedica a hacer noticias y que utiliza a los periodistas para poder hacer la información. En lo absoluto no puedo decir, en el caso de Prensa Libre, no puedo decir cuáles sean sus políticas editoriales porque yo he sido solamente un reportero, entonces no he estado vinculado como a la estructura de la junta directiva o algo por el estilo. Lo que sí puedo decir es que yo sí fui director y tuve medios de comunicación que yo formé, en el sentido de tener periódicos que circulaban de alguna manera. Entonces, cuando uno tiene un medio, cuando uno es dueño de un medio, sí se enfrenta a muchas situaciones como las que mencionas, ¿verdad? Esta nota nos conviene o no nos conviene, esta noticia sale o no sale, esta situación es así o no es así. Los medios creo que con el pasar de los años y con el aparecimiento de las redes sociales creo que se han visto más expuestos a poder ser más honestos consigo mismo, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto no habían en principio tanta tecnología para que ustedes pudieran contrastar información, ¿verdad? Hoy un WhatsApp le mandan, miren, esto fue lo que Prensa Libre no quiso publicar y ustedes lo pueden leer. Pero hace 20 años eso no era posible. Entonces los medios no tenían el escrutinio de la sociedad tan fuerte como lo tienen ahora. Que sí se ocultan noticias, por supuesto que se ocultan. Eso es evidente, porque hay intereses comerciales que ellos tienen que defender, porque los medios al final de cuentas viven de la publicidad, ¿verdad? Eso es el asunto. En otros países el Estado, de cada Estado, digamos, les proporciona el papel a los medios de comunicación. Entonces eso garantiza de alguna manera independencia, pero en nuestro país no es de esa manera. Es decir, Prensa Libre es quien más compra papel y hay sectores muy influyentes que acaparan el papel de los periódicos que circulan en esta nación. Entonces eso hace que las noticias que se publican muchas veces no sean todas las que ustedes están ahora nutriéndose en las redes sociales, ¿verdad? Entonces el dilema ético existe, por supuesto, pero no es precisamente en los reporteros, en el reportero que está en la calle, el que está recolectando la información, ¿verdad? Sino que va más o menos de los mandos medios que deciden editorialmente qué es lo que se publica. Y claro, los dueños de cada uno de los periódicos, ¿verdad? En este caso. No sé si te aclaré la duda, pero sí existen muchas situaciones complicadas que, claro, van contra la ética dentro de los medios de comunicación. ¿Alguna vez censuró información? Muchas veces, sí, demasiadas veces. Y de hecho, cuando uno es director de un medio, también uno a veces se ve forzado por parte de los dueños a decir esta nota no sale. Claro, eso pasa todos los días. Por eso digo que las redes sociales han democratizado mucho más la información en este país, ¿verdad? Porque antes no era tan fácil. Les pongo un ejemplo. En los medios impresos ustedes nunca van a leer, por ejemplo, una nota que tenga que ver con los ingenios, con los azucareros, digamos. Pero si ustedes se meten en el internet y se meten a un periódico que se llama elfaro.net, que es de El Salvador, ustedes van a ver que ahí elaboraron un reportaje profundo, muy profundo, el reportaje es muy bueno, de una periodista guatemalteca que se llama Jimena Villagrán, que en conjunto con otros periodistas. Y ellos publicaron cómo la zafra era realmente una cuestión como de hace 3 siglos, ¿verdad? Que seguían explotando a la gente de la costa sur y pagándoles sueldos de miseria y los niños viviendo malísimo y todo. Pero quiero llegar al punto de que esto ustedes no lo ven en los diarios impresos, pero hoy la generación de ustedes tiene la posibilidad de que lo pueden ver en el teléfono, lo pueden ver en la computadora o en la tablet, y entonces pueden hacerse una idea diferente
de lo que realmente está ocurriendo en el país. Entonces, a diario te censuran notas, por supuesto. A diario te censuran notas. Si esta nota es de un X anunciante, no la puedes publicar porque el anunciante se puede ir. Esta nota no la puedes publicar porque es el compadre del dueño del medio, entonces es probable de que el compadre se va a enojar y entonces pasan situaciones como tal. Eso pasa todos los días, en todos los medios de comunicación que tienen asuntos comerciales, ¿verdad? A eso quiero decir. Por eso yo siempre he celebrado en 2007, si mal no me recuerdo, 2007, 2010, me sumé a Twitter y estaba trabajando en Prensa Libre justo cuando fue eso. E hicimos la primera cobertura en Twitter. No había mucho en ese tiempo y eran los BlackBerry. No sé si se recuerdan ustedes de los teléfonos BlackBerry. Y me tocó transmitir el desfile bufo de la San Carlos en la capital. En primera instancia iba más nervioso porque por aquello que me robaran el teléfono en las calles del centro histórico, ¿verdad? Pero lo que digo es de que la gente que nos siguió en esa oportunidad en Twitter estaba sorprendida de que Prensa Libre le estuviera dando cobertura al desfile bufo, ¿verdad? De esa manera, digamos, y porque pudimos subir videos donde, no me recuerdo ni quién era el presidente en esa oportunidad ahorita en este momento, si mal no estoy era Colom, pero la cosa es de que habían fotos que yo subía que eran mensajes muy fuertes contra sectores comerciales, bueno, los mensajes típicos, ¿verdad?, del desfile bufo. Entonces la gente estaba sorprendida de que por qué Prensa Libre estaba publicando ese tipo de información, que normalmente no lo hacía, ¿verdad? Las fotos que salían en la edición impresa estaban bien seleccionadas para que fueran estrictamente de los políticos, no del sector comercial que normalmente patrocina al grupo, ¿verdad? Entonces, por eso digo que las redes sociales hoy han democratizado mucho más la información y nos han hecho y nos obligan a ser más éticos en el trabajo. Creo que eso es lo más importante, porque ya no les podemos dar a tol con el dedo, pues ya no les podemos decir a ustedes como nuestros radioescuchas, como nuestros lectores, mire, esto es así, porque ustedes se enteran rápido de que la cosa no es como la está contando ese periodista, ¿verdad? Entonces es ahí donde las redes sociales creo que han cambiado la forma de hacer periodismo. Agradecemos al distinguido señor Raúl Barreno por compartirnos esta entrevista. Aplausos, por favor.